Iglesia Filadelfia JB, perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Qué bendición, queridos amigos, que me permitan entrar hoy a sus hogares con este precioso tema. Vamos a estudiar una profecía muy importante que está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, versículo 1 al 14. Prepare su Biblia, veamos este video de introducción a mi tema y ya estoy con ustedes. Leemos las Santas Escrituras en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 14. Dice el profeta Ezequiel: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, lo hice, dice Jehová. Oremos, santos hermanos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, hoy coloco esta escritura en tus manos. Oro para que tú nos dirijas, para que tú me guíes y pueda enseñar tu palabra, y abras el entendimiento de mis hermanos para que la puedan comprender. Háblanos, por favor, y ayúdanos a entender la profecía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, apreciados hermanos, hoy vamos a entrar a hacer un estudio sobre una profecía muy importante que fue entregada al profeta Ezequiel por ahí unos 570 años antes de Cristo. Fue entregada acerca del regreso del pueblo judío a su tierra. Una profecía que la hemos visto cumplir ante nuestros ojos y es llamada
el valle de los huesos secos. La visión profética que Dios le da a Ezequiel nos habla de un valle lleno de huesos, huesos humanos esparcidos por todas partes, todos separados unos de otros. Pero Dios le ordena al profeta que ordene a estos huesos que se junten y se levanta un gran ejército. Dice la palabra que cada hueso se junta con su hueso y se levantan los cuerpos. Sube piel, sube carne y crea un ejército de hombres que están ahí de pie, pero dice la palabra que están sin vida. Todo esta profecía nos habla de lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Desde el año 1948, ese 14 de mayo, cuando Israel regresa a su tierra, el pueblo de Israel está como ese ejército de hombres parados, pero sin vida espiritual. Es por eso que Dios le tiene que ordenar al profeta que vuelva a profetizar al Espíritu Santo, para que el Espíritu entre en ellos y vuelvan a la vida. Esta parte de la profecía aún no se ha cumplido. Tendrá su cumplimiento cuando Jesucristo regrese y el pueblo de Israel lo reconozca y lo acepte como su Mesías en los 7 años de tribulación. Ahí el pueblo de Israel entregará su vida a Jesucristo, se convertirá a Él y volverán a la vida. Reconocerán que Cristo, ese Cristo que sus antepasados mataron y lo llevaron a la cruz, era en verdad el Mesías. Ahí este ejército volverá a la vida y el pueblo de Israel tendrá paz en el reino milenial de Cristo. De esto trata esta profecía y me parece importante que el pueblo de Dios la conozca, entienda lo que escribieron los profetas. Así que vamos a empezar con un primer punto. Primero, hablemos de la dispersión de Israel por el mundo. Primer punto. La visión del valle de los huesos secos es una descripción del pueblo judío disperso por el mundo. Esto es lo que significan estos huesos. Todo el pueblo judío que ha sido echado por el mundo, disperso, que es lo que llamamos la diáspora judía. El pueblo tuvo que salir por la persecución terrible que sucedió en el año 70, cuando el Imperio Romano destruyó a Jerusalén y todos los judíos tuvieron que escapar. La gran mayoría murió, pero muchos huyeron por el mundo. Así que tenga en mente esto cuando vayamos leyendo acerca de este valle de huesos secos. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Así que la visión que tiene el profeta Ezequiel es de un valle lleno de huesos humanos. Por todos lados hay huesos, cabezas, fémures, diferentes huesos de los cuerpos regados por todas partes. Ahora, ¿por qué decimos que estos huesos se refieren a la nación de Israel que ha sido dispersa por el mundo? Porque la misma profecía nos lo dice. En el versículo 11, dice así: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esta profecía tuvo un doble cumplimiento. Cuando el profeta Ezequiel escribe esta profecía, ustedes recordarán que el pueblo judío cayó en cautiverio en el año 586 por mano de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Estoy hablando de 586 a.C. En esa época ellos fueron llevados a Babilonia, pero cuidado, no fueron llevados a las naciones, solo a Babilonia. Así que esta profecía tiene un doble cumplimiento.
¿Cuándo fueron realmente llevados a las naciones dispersos? En el año 70. Ustedes recordarán que en el año 70 después de Cristo hubo una destrucción completa de la ciudad de Jerusalén. Ustedes recordarán que Cristo anunció que todo Jerusalén sería destruido. Él mismo dijo que el templo sería arrasado y que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Esto lo pronunció Cristo alrededor del año 33 de nuestra era. En el año 70, es decir, 37 años después de esta profecía se cumplió. Fue cuando el general Tito, bajo las órdenes de Vespasiano, el emperador de la época, ordenó que Jerusalén tenía que ser sitiada y obviamente destruida. Así lo hicieron. Jerusalén estuvo sitiada por mucho tiempo y en el año 70 de nuestra era, después de Cristo, Jerusalén cayó en manos del general Tito, el general romano. Toda la ciudad fue arrasada, los muros de Jerusalén destruidos, sus palacios derribados y el templo consumido a fuego. La profecía que Cristo había dicho se cumplió. La gran mayoría de los judíos murieron en ese año, en el año 70 después de Cristo. Pero una gran cantidad alcanzó a escapar, a huir. Salieron por el mundo. Es por esa razón que hoy vemos judíos en todo el mundo. Es por esa razón que en el Holocausto nazi habían tantos judíos en Europa, porque ellos salieron. Desde el año 70 después de Cristo, ellos han quedado sin patria. Han tenido que salir por el mundo. Y es por eso que la profecía dice que esos huesos están regados en un valle. Ese valle es el mundo, los países, las naciones a donde el pueblo judío tuvo que escapar de la persecución del Imperio Romano. Esta visión, vuelvo y le repito, lea conmigo allá en la pantalla, tuvo un doble cumplimiento. En el año 586 a.C., año en que cayó Jerusalén y el pueblo judío fue llevado a Babilonia por su pecado. Ese fue el primer cumplimiento de esta profecía. Pero tuvo un segundo cumplimiento. En el año 70 después de Cristo, en que fue destruida Jerusalén por el Imperio Romano, dando lugar a lo que se conoce como la diáspora judía. Esa palabra diáspora significa dispersión. Ellos fueron echados de Israel y tuvieron que huir, ser dispersos por el mundo. Lea conmigo una profecía dicha por Dios al pueblo judío por boca de Moisés. Dios le advirtió al pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida, que ellos tenían que obedecerlo, que si ellos no obedecían la palabra del Señor, se iban a meter en serios problemas. ¿Qué fue lo que Dios dijo a través de Moisés allá en Deuteronomio 28, versículos 64 y 66? Repito la cita, Deuteronomio capítulo 28, versículos 64 al 66. Esta profecía que voy a leer, dada por Moisés, que Dios le ordenó, fue dicha por Moisés en el año 1405 antes de Cristo. Dios ya había anunciado lo que iba a pasar con el pueblo judío por su pecado. Dice Moisés: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Dese cuenta que no está hablando solo de Babilonia, está hablando de todas las naciones, de todos los pueblos, desde el extremo de la tierra hasta otro extremo. Allí, en todas las naciones, serviréis a dioses ajenos. Estos dioses obviamente son ídolos, imágenes. Dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aun entre estas naciones descansarás. Ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma,
y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Moisés, repito la fecha, 1405 años antes de Cristo, Moisés les estaba advirtiendo al pueblo de Israel que ellos tenían que obedecer al Señor, que si ellos se rebelaban y desobedecían a Dios, tendrían que pagar un alto costo. El costo es que serían esparcidos por los pueblos, que serían echados de la tierra, y que ellos al llegar a estos pueblos terminarían volviéndose idólatras, adorarían a dioses ajenos, a ídolos, que vivirían una vida de angustia en estos lugares. Y esto es lo que ha pasado con el pueblo judío, repito, desde el año 70, cuando fueron dispersados, cuando sucedió la diáspora judía y ellos tuvieron que escapar. Otros profetas utilizó Dios, aparte de Moisés, para anunciarles. El profeta Jeremías, en el capítulo 30 y versículo 11, hablando 600 años antes de Cristo, también habló de esto y le dijo al pueblo judío que ellos serían dispersos por el mundo si ellos insistían en su pecado. Dice así Jeremías 30:11: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Mire que está hablando de que Dios los esparció por esas naciones, pero a ti, dice Dios a Israel, a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Así que Dios les advirtió, repito, 600 años antes de Cristo, por medio del profeta Jeremías, que el pueblo sería disperso por las naciones, como un castigo por su pecado, que Dios los amaba, pero no les iba a tolerar el pecado, y que por esa razón ellos serían esparcidos por las naciones del mundo. Voy a mostrarles a otro profeta que también anunció este castigo. Hablo del profeta Amós. El profeta Amós escribe en el año 750 antes de Cristo. Y él dice en el capítulo 3, versículos 1 y 2 lo siguiente: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, y contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Por qué Dios castigó a Israel? Porque Israel nunca lo obedeció. Dios le prohibió que ellos se mezclaran con pueblos paganos, que no fueran a caer en la idolatría, y eso fue lo primero que hicieron: adorar imágenes, adorar estatuas, adorar el sol, adorar la luna, adorar a los ángeles, adorar todo menos al Dios verdadero. Y por esa razón, repito, Israel terminó siendo llevado a las naciones, y por eso el Señor los compara con huesos secos, con huesos de muerto que han caído en todas las naciones. Hablemos de la segunda parte de la profecía, segundo en números romanos, la restauración nacional de Israel. Hablemos de Israel como nación. ¿Cómo fue restaurada? Porque la profecía nos dice que Israel regresaría a su tierra. Primero, las naciones gentiles se convirtieron en sepulcros donde Israel fue llevado por su pecado. Todas las naciones de la tierra donde llegaba un judío, Dios consideraba a estas naciones como sepulcros. ¿Por qué? Alguien dirá, pero ¿por qué Dios compara a las naciones como sepulcros? Porque desgraciadamente en las naciones no se adoraba al verdadero Dios. No se creía en el verdadero Dios, se adoraba imágenes. Por eso cada vez que un judío llegaba a alguna nación, Dios lo veía como hueso que había sido echado a un sepulcro. Ezequiel capítulo 37, versículo 3.
Dice así: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Dios le está preguntando a Ezequiel, estos huesos que están en este valle van a volver a la vida, y el profeta le dice, Señor, no lo sé, tú lo sabes. Ahora lee el versículo 12. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Dese cuenta Dios cómo compara las naciones gentiles con sepulcros. Todas las naciones del mundo a donde llegaron los judíos, Dios las veía como una sepultura donde llegaban el pueblo esparcido por su pecado. Segundo, solo el poder de Dios hizo posible que Israel regresara a su tierra después de 1878 años. Sí, señoras y señores, imagínense semejante cantidad de tiempo que Israel estuvo fuera de su tierra, repito, en los sepulcros de las naciones. 1878 años Israel estuvo, desde el año 70 hasta el año 1948, cuando Israel regresa a su patria y es reconocido por las Naciones Unidas como una nación, como un estado, con sus propias leyes, con su propia moneda, con su propio gobierno. A partir de esa fecha, Israel, esos huesos que habían estado esparcidos por las naciones, se volvían a juntar. Esto es lo que dice la palabra o la profecía en el versículo 4 al 7. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis. Sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Así que el profeta sigue teniendo la visión. Primero ve una cantidad de huesos esparcidos por un enorme valle. Ya les dije que este valle representa a las naciones del mundo, que son como sepulcros donde el pueblo judío fue echado. Pero luego Dios le dice al profeta que le ordene a estos huesos que se junten. Y dice que cuando él profetizó, cada hueso se unió a su hueso, cada hueso ocupó su lugar y subió carne a estos esqueletos y luego fueron cubiertos con piel. ¿Qué es lo que simboliza esta profecía? El regreso de Israel a su tierra. Algo que nadie creía. Nadie daba nada por esta profecía. Cuando los profetas, o mejor los estudiosos de la palabra del siglo XVIII, XVII, hablaban de esto, la gente se reía de ellos. Todos estos grandes pensadores, pastores de la época, estudiosos de la Biblia, decían, Israel tiene que regresar a su tierra para que se cumpla esta profecía. La gente se reía de ellos. ¿Quién iba a pensar que una nación tan pequeña, tan insignificante como Israel, volviera a la vida prácticamente? A ver, ¿por qué la gente se burlaba? Pues porque si los grandes imperios perecieron, como el imperio romano, el imperio de los Césares, que desapareció en el 476 después de Cristo, de ese imperio no quedó nada, pues la gente pensaba, si ese imperio desapareció, ¿qué van a regresar esos pobres judíos? Mucho más después del holocausto nazi del año 1939 al año 1945.
cuando Adolfo Hitler masacró a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración nazi, en Auschwitz y en todos estos lugares donde habían cámaras para matarlos con gases y para destruirlos. Así que nadie daba un peso por esta profecía. La gente pensaba, ¿dónde está el imperio babilónico? Desapareció. ¿Dónde está el imperio medo-persa? No existe. ¿Dónde está el imperio griego? Tampoco. El imperio romano menos. Así que nadie decía o nadie creía que esta profecía se cumpliría. Y esto es lo que más me parece hermoso a mí de estudiar la Biblia, y es que lo que Dios dice lo cumple. Mire el diablo cómo hizo hasta lo imposible para tratar de que esta profecía no se cumpliera. Si ustedes se ponen a leer la historia del pueblo judío, cómo fueron atacados a través de los siglos en la dispersión, cómo por ejemplo en España fueron expulsados por el rey Fernando e Isabel, no sé si recuerdan, eso lo estudiamos nosotros cuando éramos niños, cuando estudiamos a Cristóbal Colón. Todos los judíos fueron echados de España, todas las propiedades se las robó los españoles y ellos fueron echados. Como en el año 1939, cuando arranca la Segunda Guerra Mundial, ellos fueron odiados por todos los europeos, en especial por los alemanes, y tenían que huir para salvar sus vidas. Cómo eran marcados con esa estrella, la estrella de David en su brazo, para burlarse de ellos. Muchos de ellos murieron. ¿Por qué? Porque el diablo no quería que esta profecía se cumpliera. Pero lo que Dios habla lo cumple. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había anunciado a través de diferentes profetas. Por ejemplo, Dios había dicho a través del profeta Jeremías, 600 años antes de Cristo, en el capítulo 30 dijo lo siguiente, y versículo 3, Jeremías 33. Escuche, iglesia, lo que Dios había anunciado, repito, 600 años antes de Cristo. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y de Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas palabras los sabía Satanás. El diablo sabía que Dios había anunciado por medio de los profetas que Israel regresaría a su tierra. Y es por eso que él siempre ha querido acabar con Israel. Pero no pudo. E Israel regresó a su tierra, repito, en 1948. Y las Naciones Unidas la reconocieron como nación ese 14 de mayo, cuando el primer ministro de Israel, Ben Gurión, leyó esa acta donde las Naciones Unidas reconocían a Israel como un Estado independiente. Otros profetas también lo anunciaron. Por ejemplo, el profeta Isaías. Isaías también anunció esto 700 años antes de Cristo. Mire lo que dijo Isaías en el capítulo 43, versículos 5 y 6. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente, ojo iglesia, mire de dónde, del oriente traeré a tu generación. Está hablando al pueblo de Israel. Te voy a traer de los países del oriente y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Ojo iglesia, trae a mis hijos, dijo Dios, de los confines de la tierra. Así que Dios había anunciado por medio de los profetas que nadie impediría el regreso de Israel a su tierra. Increíble, ¿no le parece? Cómo las profecías se cumplen de una manera maravillosa. Otro profeta también lo anunció, el profeta Ezequiel, en el capítulo 20 y versículo 42, escribiendo en el año 591 antes de Cristo, mire lo que escribió el profeta. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Usted recordará que Dios le prometió esa tierra a Abraham,
allá en Génesis capítulo 12, cuando Dios le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar que yo te diré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y tú serás bendición. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dice la palabra que Abraham salió de Ur sin saber a dónde iba y llegó a la tierra de Canaán. Allá el Señor le dijo: Abraham, alza tus ojos y mira, porque todo lo que estás viendo te lo daré a ti y a tu descendencia. Así que esta tierra le pertenece a Israel, gústele al que le guste y disgústele al que le disguste. Nadie evitaría que Dios trajese a su pueblo de regreso a su tierra, y lo hizo. Y esto a mí me parece maravilloso, porque todas las profecías que nadie creía que se iba a cumplir, se cumplieron. Así que obviamente también se cumplirán las promesas de que Cristo regresa por su iglesia, de que en cualquier momento vamos a ser llevados al cielo. Son profecías que aún no se han cumplido, pero si estas profecías que nadie creía posible se cumplieron, cuánto más las promesas que Dios le hizo a su novia, a su iglesia, de que Él regresará. Así que si está ya en su casa, pues dele un aplauso de gratitud al Señor, porque téngalo por seguro que si estas profecías se cumplieron, el regreso de Cristo que está anunciado también se cumplirá. Voy a leerle un último de estos profetas, el profeta Amós. Está escribiendo en el año 750 antes de Cristo, y dice así el profeta Amós en el capítulo 9 y versículo 14, el profeta dice lo siguiente: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los traeré, oiga lo que dice Dios, los traeré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová el Dios tuyo. Esta profecía se va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Al final de la gran tribulación, cuando el pueblo de Israel reconozca a Cristo, Israel será defendido por el Señor. Él destruirá al anticristo y a todas las naciones que subirán para tratar de destruirlos. Usted lo puede leer allá en su casa en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, toda esa invasión que van a venir del oriente, del occidente, del norte y del sur, toda esta confederación de naciones que van a querer destruir a Israel, Dios defenderá a su pueblo. Y su pueblo estará protegido por el Señor para siempre. Ahora, por medio de esta visión, porque lo que tiene realmente el profeta es una visión profética, por medio de esta visión, el profeta ve al pueblo disperso por el mundo, pero todo obviamente por su pecado. Pero él también lo ve regresando. Cuando el Señor le dice: profetiza sobre estos huesos vuelven y se juntan. Esa profecía tuvo un cumplimiento lento. Todo comenzó alrededor del año 1917, cuando estaba en pleno auge la Primera Guerra Mundial. Cuando estaba en este momento la Primera Guerra Mundial, ustedes saben que la inició Alemania. Alemania ha iniciado las dos primeras guerras, la primera y la segunda las iniciaron ellos. En la Primera Guerra Mundial, repito, en el año 1917, los británicos, Gran Bretaña, estaba perdiendo la guerra. Y Dios utilizó a un judío inglés, obviamente, porque estaban dispersos por el mundo, para que este judío de apellido Weizmann, ya les voy a dar el nombre exacto, él se llama Chaim Weizmann. Este judío era un científico, un hombre muy capaz en todo lo que tenía que ver con la química. Él desarrolló o creó mejor la forma de producir acetona en masa por cantidades,
porque la acetona era utilizada en esa época, repito, en el año 1917, para fabricar la pólvora. Con la pólvora, los ingleses hacían obviamente explosivos, municiones, y con eso ellos derrotaron a Alemania y ganaron la Primera Guerra Mundial. Así que cuando Chaim Weizmann gana el prestigio ante el gobierno inglés, los ingleses, en gratitud, porque él les había dado la forma de crear mucha acetona, que es un componente básico de la pólvora, entonces el primer ministro de Inglaterra le dijo a Chaim Weizmann: ¿qué quieres a cambio? Nos hiciste un favor, nos permitiste ganar la Primera Guerra, o la guerra, porque no había habido más. Nos permitiste ganar la guerra. ¿Qué quieres a cambio? Dice la historia que Chaim Weizmann le dijo: yo quiero que nos regales el territorio de Palestina para nuestra nación. Y fue ahí cuando empezó a regresar los judíos. Obviamente, Palestina estaba bajo el dominio inglés y los palestinos pues tenían que aceptar que los judíos llegaran allá donde ellos habían ocupado esta tierra. Así que ahí empezó el pueblo judío a regresar. Yo les traigo una estadística de cómo fueron regresando. En 1917, cuando termina la Primera Guerra Mundial, habían 25,000 judíos que, repito, por Chaim Weizmann, que era este científico judío, regresaron a la tierra de Palestina. En el año 1922, es decir, 5 años después, subieron de 25,000 a 83,000 judíos. En el año 1932, subieron a 180,000. En el año 1935, llegaron a 300,000 judíos allá en la tierra de Palestina, en la tierra de ellos, la que Dios le dijo a Abraham: esto es para ti. En el año 1937 había 430,000 judíos viviendo en Palestina, digamos en Canaán, para que me entiendan. En el año 1948, cuando son reconocidos como nación ante las Naciones Judías, ante las Naciones Unidas, habían 650,000 judíos viviendo en Palestina. Hoy tengo una estadística del año 2019, de este año que terminó. Había en ese momento 6,500,000 judíos, legítimos judíos, viviendo en Palestina. Así que Dios cumplió su promesa. Los huesos se juntaron y siguen regresando judíos. Se cree que son muy pocos los judíos que quedan por fuera. Bueno, en Estados Unidos hay una gran cantidad. Se calcula que hay aproximadamente 6 millones de judíos allá. Pero la gran mayoría de judíos ya están en la tierra prometida, en la tierra que Dios le entregó al patriarca Abraham. Yo me maravillo, iglesia, con la profecía, porque es maravilloso ver cómo lo que Dios habló a través de los profetas se ha cumplido. A mí todo esto me anima y me fortalece mi fe, sabiendo que si Dios cumplió una profecía como esta, que, repito, nadie creía, pues mucho más va a cumplir las promesas de que Dios le hizo a su iglesia. Cristo regresa, Maranata, prepárate porque su venida está cerca. Entremos a un tercer punto: la restauración espiritual. Date cuenta que mi segundo punto era la restauración nacional de Israel, como nación. Ahora yo no te hablo de la restauración nacional, sino de la restauración espiritual de Israel. Primero, aunque Israel regresó a su tierra, su rechazo al Mesías les impide tener vida espiritual. Es verdad que Israel regresó a su tierra. Ya les mostré todas las estadísticas. Ya les mostré que hoy hay más de 6 millones
500,000 judíos, pero la verdad es que ellos no tienen vida espiritual. Son como esos cuerpos que vio el profeta, porque el profeta vio que la carne, se juntaron los huesos, subió carne, subió piel, y era un ejército muy grande, pero no tenían vida, estaban ahí. Esto tiene una enseñanza. Ezequiel, capítulo 37, versículo 8. Y miré, he aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos. Pero mire que ahí hay un pero no había en ellos espíritu. Es decir, no tenían vida. Y esto es lo que está pasando hoy con Israel. Sí, Israel es una gran potencia. Se cree que es el mejor ejército que hay en el mundo, que la mayor aviación que hay en el mundo es la israelí, que el ejército israelí es un ejército poderosísimo, pero no tiene vida espiritual. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Cristo, porque ellos no creen en el Mesías. Segundo, Israel tendrá vida espiritual cuando reconozcan y acepten al Señor Jesús como su Mesías. Mientras Israel no reconozca a Cristo y se den cuenta que ese que murió en la cruz era de verdad el Mesías, mientras tanto ellos no tendrán vida espiritual. Ezequiel capítulo 37, versículo 9 y 10. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró, escuche, entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Así que la palabra me dice que hoy el pueblo de Israel tiene vida nacional. Como nación están vivos, pero vida espiritual no tienen, porque no tienen al Espíritu. Porque la única forma en que reciban al Espíritu Santo es cuando acepten a Jesucristo como Salvador y como Señor. Alguien dirá, pastor, ¿y eso sí se va a cumplir? Los profetas dicen que sí. El profeta Zacarías, escribiendo tal vez unos 400 años antes de Cristo, dijo lo siguiente. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice Dios al pueblo de Israel, derramaré sobre la casa de David, la casa de Israel, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La palabra me dice que cuando el Señor regrese, al finalizar la tribulación, Israel lo reconocerá. Dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, a quien clavaron en la cruz, y llorarán, se arrepentirán, se convertirán a Cristo. Esto es lo que dice el profeta, y así va a suceder. Tercero, Israel regresará a la vida cuando el Espíritu Santo avive sus espíritus muertos. Cuando el Espíritu Santo les dé vida a esos espíritus que están muertos. Hoy, todos estos millones de judíos, la gran mayoría no cree en Cristo. Siguen esperando al Mesías. Siguen aguardándolo. Pero cuando Cristo regrese, se darán cuenta de cuán equivocados estaban. Lea conmigo, por favor, Ezequiel 37, versículo 13 y 14. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Es decir, cuando los saque de las naciones. Y escuche,
y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, lo hice, dice Jehová. Esto no se ha cumplido aún. Aún Dios no ha soplado sobre ellos. Aún el Señor no los ha vuelto a la vida espiritual. Repito, porque Israel aún no cree que Cristo sea el Mesías. Lea conmigo Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 28. Una profecía que fue escrita, óigame bien, 585 años antes de Cristo. Mire lo que dice esta linda profecía. Y yo, dice Dios, os tomaré de las naciones a donde los esparcí, los sacaré de los sepulcros, dice Dios. Os recogeré de todas las tierras, de todos los países, y os traeré a vuestro país. Hasta ahí se ha cumplido la profecía. Pero mire lo que dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto aún no ha sucedido, Israel. Aún Israel no ha sido lavado de su pecado. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Esto todavía no ha sucedido. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo. Eso todavía Israel no lo ha recibido. Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo os seré a vosotros por Dios. Dese cuenta, iglesia, cómo la profecía es perfecta. Dios anunció a través de los profetas que Israel tendría vida espiritual, que Israel se convertiría al Mesías, que Israel recibiría a Dios en su corazón, que serían lavados con la sangre de Cristo, que serían limpiados de sus pecados. Ustedes saben que la única forma de limpiar los pecados de alguien es que el Cordero de Dios los limpie. Así que la profecía me dice que Israel no solo volvería a su tierra, sino que Israel sería lleno del Espíritu Santo. Ustedes saben que la única forma de que alguien reciba el Espíritu Santo es que se convierta a Cristo. Y esto es exactamente lo que va a pasar con Israel en los 7 años de tribulación, más exactamente al finalizar esos 7 años. Estoy maravillado, iglesia, porque les he mostrado a todos los profetas, al profeta Amós, al profeta Isaías, al profeta Jeremías, al profeta Zacarías, a todos los profetas, todos anunciaban diferentes aspectos de esta profecía que hoy estoy enseñando, el Valle de los Huesos Secos. Cada uno anunció algo. Algunos anunciaban que serían echados de la tierra, otros anunciaron que regresaría a su tierra y otros anunciaron que recibirían vida espiritual, que volverían a la vida al recibir a Cristo en su corazón. Termino con esta cita. La última profecía por hoy, que fue escrita, escúcheme, en el año 56 de nuestra era, después de Cristo. ¿Quién escribió esta profecía? El apóstol Pablo. Escuche lo que escribió Pablo respecto a lo que estoy enseñando. Atiéndame, iglesia. Porque no quiero, hermanos, le dice Pablo a la iglesia, a nosotros, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Era un misterio. Para que no seáis arrogantes. Pablo le está diciendo a la iglesia para que no se vuelvan creídos. No sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que Pablo está diciendo a la iglesia, a ti y a mí, que no nos volvamos creídos. Que no nos creamos pues la octava maravilla, que no nos creamos la última Coca-Cola en el desierto, porque lo que le ha sucedido a Israel es un endurecimiento
temporal. ¿Para qué? Para que puedan salvarse hasta el último de los gentiles que Dios ha escogido para salvación. Y luego, versículo 26, luego de que haya entrado la plenitud de los gentiles a la iglesia, al cuerpo de Cristo, luego, escúcheme, todo Israel será salvo. ¿Cómo la ve? Todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión, de Israel, de Jerusalén, el libertador, que es Cristo, obviamente, que apartará de Jacob, de Israel, la impiedad, el pecado, que los limpiará. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Qué hermosa profecía, iglesia. Espero que la hayan entendido. Cuando vuelvan a leer Ezequiel 37 y recuerden que los huesos, el valle de los huesos, ¿de qué es esto? Ya saben de qué habla. Israel fue echada por su pecado, años 70 después de Cristo. Fue echada y dispersa por el mundo, la diáspora judía. Fue destruida Israel en manos del Imperio Romano. Duraron 1878 años en las sepulturas, en las naciones, por el mundo regados como huesos secos. Pero luego, 1878 años, Dios los llama y empiezan a regresar. Van regresando poco a poco, y se juntan todos los huesos. Hoy los huesos están juntos, pero les falta algo. Les falta vida espiritual. ¿Cuándo tendrán esa vida espiritual que habla la profecía? En la tribulación, en la última semana de la profecía de Daniel, que ya les he enseñado, Daniel 9:27, Mateo capítulo 24. Cuando eso suceda, Israel reconocerá a Cristo. Zacarías capítulo 12. Mirarán a él y reconocerán que fue el que mataron en la cruz. Llorarán y se arrepentirán. Recibirán al Mesías y se convertirán a Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Y todo Israel volverá a la vida, tal como fue anunciado por el profeta Ezequiel en el valle de los huesos secos. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14. Espero que les haya gustado esta profecía, que hayan aprendido mucho. Si es así, ahorita que termine de orar, hágamelo saber ahí en el chat. ¿Por qué? Porque yo quiero preguntarle, tal vez hay alguien ahí que quedó asombrado, dirá increíble todo lo que Dios hizo. Ahora yo te quiero preguntar, hay unas profecías que anuncian que Cristo va a regresar. Hay unas profecías que Cristo mismo lo dijo allá en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, en Primera de Corintios 15, 51 y 52, de que Cristo iba a volver y que viene por su iglesia y que todo aquel que lo reciba iría al cielo para vivir por él por la eternidad. Yo te hago una pregunta, ¿tú quieres irte con nosotros? Para que no tengas que pasar por esta tribulación que va a venir sobre el mundo. Mateo capítulo 24. Que tú seas liberado de esta prueba terrible que va a venir sobre el mundo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Si tú quieres escapar y ser libre del día de la ira, tú puedes recibir a Cristo. Y si tú lo recibes en tu corazón, cuando Cristo regrese, tú te irás con nosotros. Te irás al cielo porque Cristo lo prometió. Así que haz esta oración conmigo para que garantices tu entrada al reino de Cristo. Cierra tus ojos y ora conmigo y di de esta manera: Señor Dios Todopoderoso, hoy en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, yo abro mi corazón y recibo a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Por favor, entra a mi vida y dame la vida eterna. Quiero que cuando tú regreses, Señor, tú te acuerdes de mí. Por favor, anota mi nombre en tu libro
Y cuando regreses, llámame, porque yo me quiero ir contigo al cielo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, le pediste perdón al Señor por tus pecados, recibiste a Cristo en tu corazón, estoy seguro que también te irás con nosotros. En cualquier momento sonará la final trompeta y nosotros seremos llevados a la presencia del Señor. Que Dios Todopoderoso te ayude a seguir caminando con Cristo. Iglesia, fue un verdadero placer haberles compartido la palabra. Espero de verdad les haya gustado. Me gusta saber si entendieron. Déjenmelo saber ahí en el chat. Que el Dios Todopoderoso los bendiga y pues si Dios permite, nos vemos pronto con otra linda profecía. Dios los bendiga, que tengan una feliz noche. Bendiciones. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube, encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.